¿Cómo llega esta investigación? ¿Cuáles los indicios que lo conducen a la búsqueda de los datos para establecer que una niña fue pareja afectiva, aparentemente sentimental, de un hombre que la supera con fácil 40 años? Y en el momento que aparentemente arranca esta relación, esta hoy señorita era una niña de 14, 15 años, si mal no he sacado el cálculo, y por eso, como vos hiciste la investigación, te pido por favor que nos las contés con la mayor precisión posible. Muchísimas gracias y empezamos a escucharte. Muy buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Para mí es un honor poder establecer un contacto desde España con toda vuestra audiencia. Bueno, como muy bien has explicado, todo comenzó cronológicamente a comienzos del mes de julio, cuando la policía boliviana detuvo una movilidad oficial que estaba siendo conducida por una persona y dos acompañantes que nada tenían que ver con el gobierno. Por lo tanto, estaban haciendo uso de un bien oficial cuando no tenían derecho a ello, ¿no? Y además, no de una manera reciente, sino que es que lo llevaban haciendo desde el año 2018. Por lo tanto, llevan 2 años cometiendo esa ilegalidad. La policía detiene a estas 3 personas, lo lleva al cuartel, a la comandancia de la CELCC en Quintanilla, en Cochabamba, y es ahí cuando interroga a las 3 personas que se niegan a facilitar absolutamente ningún dato de quién les había facilitado ese vehículo. La policía interviene en los 3 teléfonos, el teléfono de cada una de las 3 personas, y es cuando llega al teléfono de una de las chicas, en concreto a una llamada Noemí Meneses, que a día de hoy tiene 19 años, nació en abril del año 2001, observa al intervenir el teléfono cómo mantiene desde hace años conversaciones de WhatsApp con el expresidente Evo Morales y con el que mantiene una fluida conversación telefónica desde hace muchísimo tiempo, pero no una conversación telefónica a la semana, sino 5 o 6 al día. Por lo tanto, ahí la policía hizo pensar que podía haber algo más que un simple contacto, informó debidamente al Ministerio de Gobierno y desde ese mismo día el Ministerio de Gobierno abrió una investigación secreta hasta el momento en el que nosotros lo hemos publicado, para poder dilucidar si efectivamente Evo Morales pudo haber mantenido con esta joven, que a día de hoy tiene 19 años, pero que hace 5 años, que se supone que es cuando comenzaron su relación sentimental, tenía 14 años, si efectivamente pudo haber una relación sentimental, porque aparte de ser un escándalo, pues podría ser constitutivo de un delito. Nosotros en OK Diario lo que hemos publicado no han sido las fotografías, no ha sido el vídeo que ha circulado en redes sociales, sino lo relevante, creo yo, periodísticamente, que es que hay una investigación abierta en el Ministerio de Gobierno. Lo que pasa es que hasta el momento no se sabía. Entiendo que intentaste una comunicación con el expresidente, lograste establecer el contacto, sin embargo él se negó a responder. Exacto, nosotros como periodistas tenemos la obligación siempre de conocer la contraparte, y además es que periodísticamente incluso hasta resultaba muy interesante conocer la versión de Evo Morales, tanto de Evo Morales como de la joven. Entonces yo lo que hice fue, aprovechando que tenía el contacto de ambas personas, pues fue llamarlos antes de publicar la información. No me cogieron el teléfono ni Evo Morales ni esta joven, por lo tanto tuvimos que publicar la información explicando que nos habíamos puesto en contacto con ellos y que no habían querido dar la cara, y al día siguiente de la publicación yo vuelvo a hacer otra intentona, vuelvo a llamar a los perjudicados. La joven nunca jamás me responde ni a las llamadas ni a los mensajes de WhatsApp. Marco al teléfono de Evo Morales y me lo coge una mujer que se presenta como su secretaria personal y me toma nota de mis datos y me dice que en ese momento Evo Morales está reunido, que llamara dentro de 1 hora. Es lo que hago, pero créeme, sin ninguna esperanza de que me fuera a atender, porque creía yo que en el momento en el que él supiera que quiero hablar con él, pues en fin, no iba a atender mi llamada, ¿no? Con la sorpresa de que llamo pasada 1 hora, me atiende el teléfono, se sorprende bastante al escucharme, yo lo grabo, pero lo grabo por precaución periodística, no porque pensara hacer uso de esa grabación, ¿no? Pero en el momento en el que yo anuncio que me he puesto en contacto con él y los
y corrientes masistas o próximas a Evo Morales empiezan a difundir que puede tratarse de un bulo, pues entonces es cuando yo como periodista me veo obligado a publicar esa cinta para que la gente pues vea que es real, que hemos hablado con Evo Morales. Alejandro, en las conversaciones que existen, es decir, la punta del hilo para llegar al ovillo es la vagoneta, ¿no? El auto, el vehículo. De ahí van al celular. ¿Has tenido acceso al nivel de diálogo para poder establecer que había un relacionamiento sentimental con la entonces niña, hoy señorita? Bueno, yo lo que he tenido acceso es a 2 informes policiales. Dentro de uno de esos 2 informes está volcado el contenido prácticamente íntegro del teléfono de la joven y ahí he podido observar pues conversaciones de WhatsApp desde hace muchísimos meses. Aquí hay que poner en valor 2 cuestiones. En primer lugar, las fotografías, tanto que han circulado por redes sociales como las que están dentro del informe policial, no son fotografías que se hayan conseguido por arte de magia. Esas fotografías provienen de los archivos de WhatsApp enviados entre Evo Morales y esta joven. Por lo tanto, la falsa teoría que también hay gente que está difundiendo con el único fin de intoxicar y desprestigiar la información de que puede tratarse de un montaje es ridículo, y ese argumento se cae sobre su propio peso cuando se explica realmente la procedencia de esas imágenes que han sido intercambiadas entre Evo Morales y esta joven. Y en cuanto al interior de las conversaciones, pues llama poderosamente la atención que Evo Morales nunca jamás hablaba por escrito. No hay ni un solo mensaje de él por escrito. Sí, de esta joven, y en el momento en el que esta joven siempre le escribía, pues Evo lo que hacía era llamarla. Solo en los últimos 4 meses hay registradas entre Evo Morales y esta joven 348 llamadas perdidas de Evo Morales a esta joven. Si eso no es acoso, pues en fin, lo parece. Ahora, entiendo, y esto quiero que lo aclares porque a mí particularmente me ha llamado la atención, hay una serie de visitas supuestamente de viajes, primero a México, después a la Argentina, porque después ha salido otro video en el que aparentemente él llegaba a Ushuaia y estaba muy preocupado por la presencia de la joven. La imagen última del vehículo aquel, refiriéndome a ese video de Ushuaia, marca la presencia de la joven en el automóvil que iba a transportar a Evo Morales. Ha habido un flujo migratorio, unas salidas del país de la joven, y te complemento la pregunta para dejar la narrativa tuya con el hecho de que en apariencia ya no está en el país, que ha sido sacada también del país para evitar precisamente un posible supuesto acoso mediático. Sí, exacto. Te confirmo las 2 cosas. Refiriéndome a esto último, a lo que hace referencia, eso lo publiqué yo en exclusiva, lo hice público hace 2 días. Efectivamente, justo antes de que a mí me llegara la información y justo antes de que la publicara, porque a mí en cuanto me llega la información y la contrasto, la publico, no me espero absolutamente a nada, me llega la información de que la joven, insisto, antes de que se hiciera pública la información, sale con la ayuda de un militar corrupto del país y sacan a la joven por vía terrestre, sale en coche y la envían, y a día de hoy está en Buenos Aires con Evo Morales. En referencia a las fotografías que he visto, a los vídeos de algún noticiero argentino en el que se observa a Evo Morales preocupado por la joven llamada Noemi, esas imágenes son del mes de febrero y casualmente coincide con uno de los viajes que hizo la chica a Argentina. Nosotros en OK Diario hemos publicado el flujo migratorio de esta joven. Viajó una vez a México, cuando Evo Morales estaba asilado en México, y cuando se trasladó a Argentina, creo recordar que él se traslada el 14... A ver, esperen. Evo Morales se traslada a Argentina el 14 de diciembre. Bueno, pues esta joven viaja a Argentina el 16 de diciembre, es decir, 2 días después. Y a diferencia que ocurrió en México, que solo viajó una vez, Argentina viajó 2 veces. Por lo tanto, ese vídeo que se ha hecho viral corresponde a uno de los 2 viajes que hizo esta joven a Argentina. Insisto, pero luego regresó a Bolivia, a Cochabamba, que era donde ella vivía,
y hace escasos 10 días un militar corrupto la sacó del país. Ahora, ¿tienen establecido desde la investigación, gracias a tu fuente interna dentro de la policía, cómo llega a vincularse a los 14 años con el primer mandatario de la nación por los accesos, digo? ¿Y por qué te planteo la pregunta? Porque si en algún momento se lograse comprobar a través de una investigación en el marco policial y judicial, estamos hablando de un delito grave, pero más allá hay entornos para llegar al presidente, desde la propia Guardia Presidencial, pasando por las medidas de protocolo y pasando también por el entorno de los ministros, etcétera. O sea, no es sencillo acceder a un primer mandatario, hay un montón de personas que lo rodean, lo cuidan, lo protegen, etcétera. Entonces, si hay un acceso, primero, ¿cómo se da? Y en segundo lugar, ¿cuánta gente lo permitió para que, en caso de comprobarse, reitero, se haya consumado este delito? Pues vamos a ver, yo desconozco realmente quién del círculo próximo de Evo Morales podía conocer esta supuesta relación que, insisto, está siendo investigada por la policía y por el Ministerio de Gobierno. Pero vamos a ver, en los 2 informes policiales secretos a los que yo tengo acceso, y con esto respondo a las 2 preguntas que me has hecho, se observan entre 85 y 90 fotografías entre Evo Morales y esta joven. Nosotros en OK Diario solo hemos publicado una, por proteger también la privacidad de ambas personas, y en redes sociales solo han corrido, o por lo menos yo solo he visto, entre 10 y 15. Por lo tanto, estamos hablando de que hay entre 70 y 75 fotografías que nunca han visto la luz. Esas fotografías, algunas de ellas, no todas, por lo menos 2 o 3, tienen un elevado contenido íntimo. Vamos a dejarlo ahí. Y por describirlas un poco, se les observa a los 2 en una cama en paños menores. Entonces, esas fotografías acreditan varias cuestiones. Como son prolongadas en el tiempo, esa es una de las explicaciones, o por lo menos uno de los indicios que creo yo que tiene la policía y el Ministerio de Gobierno para pensar, o por lo menos para establecer, que el nexo entre Evo Morales y esta joven no es de ahora, sino que radica en hace 5 años, es decir, en las fechas de las fotografías. Y con respecto al posible conocimiento de esta situación por parte de gente próxima a Evo Morales, desgraciadamente desconozco hasta qué punto sus ministros o sus secretarios personales lo conocían. Pero hay un dato revelador, y es que en esas fotografías, algunas de ellas fueron tomadas tanto en las últimas plantas de la Casa Grande del Pueblo, que era la última etapa en la que donde Evo Morales residía como presidente, y también en la residencia presidencial de Sopocachi, que es donde a día de hoy vive la presidenta Yanine Áñez. Por lo tanto, el hecho de que esas fotografías hayan sido tomadas en esas 2 dependencias oficiales y presidenciales, pues significan que como mínimo esa joven tuvo que ser vista, insisto, como mínimo por el personal de servicio de Evo Morales, como mínimo. Pero yo desconozco si hay, hasta qué punto este hecho lo podían conocer otras personas de su confianza. Ahora, te planteo sobre si es cierto o no que recibiste un tuit del presidente, una respuesta con una amenaza. No, eso es totalmente falso. Lo tuve que desmentir ayer en mi cuenta de Twitter. Prácticamente desde que yo viajé a Bolivia, donde, sabéis, estuve 2 meses, rápidamente en el momento en el que empecé a publicar información, me empezaban a llegar amenazas de muerte prácticamente diarias. Alguna vez tuve algún altercado en la calle y tuve que llevar escolta durante esos 2 meses y medio. Con esto lo que os quiero decir es que, aunque ahora esté en España y no esté allí, aquí no tengo que llevar seguridad, pero sí que sigo recibiendo continuamente amenazas y casualmente coinciden en el momento en el que yo hago pública alguna información que tenga algo que ver con Evo Morales, en lo que tiene que ver con Bolivia. Y una de las últimas perrerías, por decirlo de alguna manera, que he tenido que sufrir, ha sido que un sujeto ha creado una página de Facebook falsa usando una fotografía y mi nombre y está difundiendo verdaderas barbaridades, entre ellas a lo que tú haces referencia, que es un montaje, insisto, es un montaje, es un fake, una imagen fake de una supuesta y falsa conversación entre Evo Morales y mi persona, donde él me amenaza y donde dice que me quedan 3 meses para seguir jugando a los investigadores. Repito, es una información falsa que yo ya he puesto en conocimiento de la policía española
Mis abogados bolivianos también lo han denunciado en el día de hoy allí en La Paz, y en prácticamente una hora y media en mi perfil de Twitter haré pública la denuncia, sobre todo para que no quede impune este hecho que sin duda es delictivo y que no es en Bolivia, pero aquí en España ese tipo de delitos informáticos están tremendamente perseguidos. Por lo tanto, antes o después conoceremos quién es el delincuente que se ha atrevido a hacer esta chapuza. Te hago la última consulta, Alejandro, referida a la izquierda internacional y al contexto político. En realidad, en el momento que cae Morales y huye él y algunos de sus ministros a las embajadas, otros fuera del país, etcétera, nosotros observamos que la izquierda internacional se reintroduce en Bolivia para no perder los 14 años que se montó aquí un aparato, ¿no? Que obedecía a todo un plan que uno puede empezarlo a ver desde el Foro de San Pablo, las reuniones de Puebla, etcétera, etcétera. Pero sin ninguna duda la izquierda española también participa. En este marco, por la serie de denuncias a un ícono, después de la muerte de Fidel, después de la muerte de Chávez, se transforma en un ícono de la izquierda, sin ninguna duda, Morales, por la historia, por el tinte indígena, etcétera, y todo lo que en cuanto a su biografía se ha puesto y en cuanto a su biografía se ha fabricado también. Pero en ese marco, ¿has tenido algún otro conflicto más allá de estas cuestiones que acabas de comentarnos y de desmentir en relación a la izquierda internacional ya en tu país o en algún otro país? Sí, está claro. Yo, por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por desgracia, ¿no? Porque como periodista me gusta mucho viajar. Es la primera vez que he realizado un trabajo periodístico tan lejos de mi país, por lo tanto no he tenido ningún conflicto con la izquierda radical fruto de mi trabajo en ningún sitio que no sea España o Bolivia, pero aquí en mi país, en España, sí, continuamente. Tenéis que tener en cuenta que OK Diario es uno de los periódicos aquí en España que más escándalos de corrupción ha publicado de Podemos, que es el partido de Pablo Iglesias, actual vicepresidente del gobierno, ahijado de Evo Morales. No solo ahijados, Evo Morales para Pablo Iglesias es su padrino, pero es que Pablo Iglesias ha cobrado dinero público de todos los bolivianos, primero a través de la fundación que él usaba para cobrar dinero de regímenes de izquierda como Venezuela o Bolivia, y luego también a través de la consultora Neurona, que vosotros allí conocéis muy bien. A día de hoy Podemos, el partido de Pablo Iglesias, o sea, como en Bolivia decir el MAS, es un partido que lleva 3 días en España imputado por tener una caja B. Una caja B es una contabilidad paralela, o sea, es decir, los gastos ordinarios, legales, y luego una contabilidad escondida debajo de la alfombra para efectuar gastos, en fin, oscuros, ¿no? Cuanto menos. Con esto lo que te quiero decir es que por trabajar en OK Diario, por trabajar en un periódico que ha publicado tantos escándalos sobre Pablo Iglesias, yo soy objeto continuo de amenaza, de acoso. Ha habido líderes de Podemos que fruto de mis investigaciones, pero sobre todo esto se vio acentuado por mi viaje a Bolivia, lo cual les debió de molestar muchísimo. Yo he tenido que soportar como el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, por traduciroslo de alguna manera, el representante del MAS en la Cámara de Senadores o en el Congreso de Bolivia, use su perfil de Twitter para poner mi cara y alertar a la gente que se encuentre conmigo por la calle para poco menos que pegarme una paliza. Eso es delictivo y lógicamente también lo pusimos en conocimiento de la policía. Parece que la actitud de toda esta gente es siempre la misma. Estemos en España, en Bolivia, en Venezuela o en China. Da absolutamente lo mismo. Es un comportamiento mafioso que yo en mi caso tengo que sufrir, pero lo hago con orgullo porque yo estoy realizando mi trabajo y en fin, es el oficio del periodista, ¿no? Alejandro, te agradezco muchísimo por el tiempo y por la conversación. Ha sido muy amable y ha sido un gusto conversar con vos en esta mañana. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias por haberme invitado y para cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestra entera disposición. Un fuerte abrazo para vosotros y para vuestra audiencia. Muy amable, muchas gracias.